Muy bien, hermanos, entonces estábamos en el Textus Receptus. Algo que es fundamental para este asunto del Textus Receptus es la caída de Constantinopla. En 1453, esa fecha debe de ser, tal vez no el día ni el mes, pero sí el año, como fundamental para entender esto. En el siglo IV, en el Imperio Romano de Occidente, el latín era ya la lengua que mandaba. Entonces todas las copias que se hicieron, la mayoría, la enorme mayoría de las copias que se hicieron, de las copias de los manuscritos, fueron al latín, una traducción al latín, y algunos manuscritos fueron guardados y preservados, pero bajo llave, inaccesibles. Y lo que mandó por los siguientes 1000 años fue el latín, pero en el Imperio Romano de Oriente, cuya capital era Constantinopla, actual, donde se construyó la iglesia de la sabiduría, Santa Sofía, que luego se transformó en mezquita. La capital de Turquía, Estambul. Ahí está, ¿verdad? Va a ser tomada por los moros. Y los cristianos, en este caso probablemente habrá habido algún cristiano efectivamente, pero los que tenían el control y acceso a los manuscritos en griego, porque el griego se siguió hablando en Oriente 1000 años todavía después, se hablaba el griego, estábamos hablando de que del año 1000, la lengua que se hablaba en la mayoría de estos lugares era el griego, ¿verdad? Mientras que en el otro tenía 1000 años que el griego se había olvidado y ya era una lengua muerta y solamente algunos eruditos tenían acceso o algunos estudiosos tenían acceso. Con la caída del Imperio Romano de Oriente, van a migrar con todo y manuscritos que van a llegar a el Imperio Romano de Occidente, que va a llegar a una Europa que ya no estaba acostumbrada a ver textos en griego ni quienes hablaran el griego, ¿verdad? Bueno, como observamos también esto cambió el mundo porque es lo que va a despertar el que Colón diga, bueno, la Tierra es redonda, sabemos que es redonda, entonces vamos a llegar por detrás a la India, porque como leemos aquí, las rutas comerciales se cayeron, entonces no había especias, lo que conservaba la comida ya no existe, entonces hay un gravísimo problema y se tiene que solucionar. Bueno, Desiderio Erasmo de Rotterdam, ya observamos un poco de él, nació en 1466 en Rotterdam, actual Holanda, Países Bajos, ¿verdad? En este momento Holanda, cuando él nace, es uno solo, Bélgica y Holanda son los Países Bajos. Pero a raíz del protestantismo, que se va a desatar también en tiempos de él, se va a partir Bélgica católica y Holanda protestante, liberal, y el otro conservador, y hasta la actualidad. Vimos que era un humanista, ¿verdad? Sacerdote también, clérigo, pero no aceptaba esta idea de que nada más algunos tuvieran el conocimiento, sino quería que todos tuvieran acceso al conocimiento. Entonces lo que él va a hacer es, nunca conoció a Martín Lutero, pero va a tratar de quedarse en medio, ni con el catolicismo ni con el protestantismo, porque al ser un crítico fuerte del catolicismo, pues lo van a cuestionar y le van a decir, es que tú le has tirado al catolicismo. No, pero no fue esa mi intención, o sea, yo lo que quería era que no se hiciera lo que está mal en el catolicismo y estaba mal contra aquellos, ¿verdad?, que leemos ahí al final la simonía y estos delitos religiosos, pero yo no estoy en contra de ellos ni de ellos, yo estoy en medio, y eso no es posible. Eso no es posible porque no puede quedar bien con los dos, va a quedar mal con los dos con el tiempo, pero esa posición de él
es fundamental para el trabajo que hizo. ¿Ok? De hacer una recopilación para establecer el texto griego del Nuevo Testamento. Eso es el texto recibido, propiamente, ¿verdad? Aquí lo vemos. Para repasarlo, es el nombre por el cual se conoce al texto griego del Nuevo Testamento, editado por Erasmo de Rotterdam, que ya habíamos señalado que fue impreso muy a la carrera, muy deprisa, en cuestión de 9 meses ya lo tenían terminado, y pues estaba plagado de errores de impresión, ¿verdad? Tenía muchos errores de impresión y lo van a ir revisando, pero también tenía otras situaciones y otros errores. Básicamente también señalamos que Erasmo se basó en estos manuscritos, 7 manuscritos, ¿ok? Cada uno se puede identificar y se puede tener acceso a ellos en este momento, ¿no? Del minúsculo 1 RK es que va a tomar el Apocalipsis y que pues le van a faltar los últimos versículos, y a raíz de eso él va a tener que hacer una traducción del latín al griego, inventando incluso palabras griegas. Por eso esos versículos, cuando uno toma los versículos que puso ahí Desiderio Erasmo, no corresponden con los manuscritos, sino que es algo muy raro porque es una traducción del latín al griego. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Norma tiene cara de... ¿What? Me quedé pensando que entonces hace poquito hablaba con una testiga de Jehová. Ajá. Y tienen varios versículos. O sea, ¿Sí? yo tenía así entendido que nada más eran de la Trinidad los que realmente estaban, pero no. Ajá. No, porque también ya ahorita que estás mencionando eso, ella decía que por eso, que por la traducción de la Biblia se variaba la... En general, variaba lo que se escribía. En general, las diferencias que pueda haber son mínimas y no cambian ninguna doctrina. Ninguna de las 10 doctrinas se cambia por esas diferencias, y ninguna tampoco enseñanza se ve afectada, ni ninguna cuestión moral. O sea, en realidad no se ve afectado nada por esas cuestiones. Pero lo que sí es que ahorita, conforme avancemos, vamos a ver que el método empleado para la traducción, para la elección de la base, también es muy importante, ¿verdad? O sea, la base de la cual yo voy a traducir el Nuevo Testamento. Entonces, Desiderio, que tuvo acceso a varios, no tuvo una gran cantidad. Por ejemplo, podemos ver que no tuvo elección en Apocalipsis. Entonces tomó esa versión del Apocalipsis, y esa es la que usó y se acabó, y que le faltaban, insisto. Y entonces él va a tomar la Vulgata Latina porque le faltan 4 versículos y los va a traducir. Pero aún así no está afectando en nada el contenido de la escritura. Como pueden ver, la fecha de los manuscritos que él empleó Apocalipsis es del 12, estamos hablando de que está a 1100 años de distancia. Ustedes dirán, ¿1100 años de distancia? No, realmente no es mucho. Si tomamos en cuenta y suponiendo, y no es así, pero suponiendo que cada 100 años se tuviera que hacer una nueva copia, porque en 100 años se acabara la piel y las tintas empleadas en 100 años se acabaran, y no sucedía así, pero suponiendo, ¿cuántas copias habría para el siglo XII? La primera copia sería en el año 200 de Apocalipsis, porque el Apocalipsis fue escrito en el 90, 100. Entonces la primera copia importante sería en el 200, porque el escrito de Juan sobrevivió 100 años.
Lo escribió sobre piel y lo preservaron y lo cuidaron, pero finalmente luego de 100 años se acabó. Entonces, ¿cuántos quedan? Pues 10 copias. Pero no es así, no hay una distancia de 10 copias. Debe de ser inferior, debe de ser muy, muy inferior a 10 copias. Pero bueno, ahí está. Entonces la más antigua, estamos hablando del siglo XII, y la más reciente del siglo XV. Es decir, copias calientitas para recién, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Esta es la portada que les decía y el título del libro, ¿verdad? Y está en latín. Fue hasta mucho después que alguien le puso el Textus Receptus. Recuérdenlo, porque el título era enorme. Vamos a observar ahora la importancia del Textus Receptus. Y luego vamos a responder a la pregunta que hacía Fride la clase pasada de cómo le hizo. ¿Cómo le hizo? ¿Sí se acuerdan? 4 y 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Falta alguien, verdad? Ah, sí, falta el hermano Hugo. Y ya con eso ya. Sin el examen y con esas faltas ya se acabó. Bueno, la importancia del Textus Receptus. Primero, es la base de las traducciones clásicas de la Biblia. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esto. Correcto, sí, la Biblia alemana, la Biblia en inglés, base de la traducción de la Reina Valera. Y por otro lado, señalábamos algunos errores de la crítica textual. Pero avancemos, entonces. Vamos a esto. Vamos a la crítica textual. Miren, en pocas palabras, la crítica textual, lo voy a leer y lo explico. La crítica textual es un método utilizado para determinar lo que decían los manuscritos originales de la Biblia. Es muy importante recordar que la doctrina de la inspiración se aplica para los originales y no para las copias. Las copias no fueron inspiradas. El original fue inspirado. Entonces, la doctrina que debe de que cubre el aspecto de las copias es la preservación. Es lo que estamos viendo. La preservación de la Biblia. Si la Biblia es viva y eficaz, y la Biblia no es el papel y la tinta, lo que está vivo es lo que Dios dijo y permanece para siempre, entonces va a perdurar. El Espíritu Santo, por un lado, y la Biblia por el otro, se van a encargar, usando los medios necesarios, para que se preserve la Escritura, para que nosotros podamos decir que tenemos la Biblia, la palabra de Dios, en nuestras manos. Si bien es una traducción, lo que tenemos es una traducción. Entonces, la crítica textual trata del método, la forma de poder asegurarse y determinar que lo que se tiene es lo que sean los manuscritos originales, lo más cercano a los manuscritos originales. Los manuscritos originales de la Biblia están perdidos, ocultos o ya no existen. Lo más probable es que ya no existan, pero pueden estar ocultos, como sucedió con los manuscritos de Qumran, ¿verdad? Un grupo llamado los Esenios, de los cuales se sabe muy poco y se cree que Juan el Bautista era uno de ellos, tenían unas instalaciones cerca del Mar Muerto, ahorita lo vamos a ver en geografía bíblica, donde hacían copias de textos religiosos, así llamados, hacían copias de los libros de la Biblia, y los guardaban. Cuando los romanos decidieron barrer con los judíos, ellos los van a esconder, los van a guardar en jarrones de barro, largos, ¿verdad? Altos. Ahí los van a meter y los van a sellar y los van a esconder en unas cuevas. Van a llenar las cuevas allí. Todo lo que tenían lo llevaron, lo transportaron y ahí. Para cuando llegan los romanos y arrasan con todo, incluyendo a estas personas, pues ya nadie supo que ahí los guardan. Y pasaron un siglo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, pasó todo esto, se murió Erasmo, ¿verdad? 15, 16, 17, 18, y en 1940 y algo, unos saqueadores de tumbas, que la verdad lo que dijeron eran, no, pues un pastorcito se le escapó una cabra por allí,
y fue detrás de ella y encontró la cabra ahí metida en la cueva. Las cabras no hacen eso, pero eso dijeron. Pero eran saqueadores de tumbas, o sea, andaban buscando dónde encontrar algo y encontraron esos jarrones. Ajá, sí, los manuscritos de Qumran, del Mar Muerto. Entonces los sacan y los llevan a las tiendas de antigüedades de que se venden en el mercado de Jerusalén. Los llevaron y los empezaron a vender. Un arqueólogo inglés, cuando los ve, dice: ¿qué es esto? ¿De dónde lo sacaste? No le voy a decir, pero le puedo traer más. No, pues te lo compro. Oiga, y sí vale, y los empiezan a subir. Los católicos, cuando se enteran, mandan y compran todo lo que pueden. Los ingleses también, y los mismos judíos compran y se van a quedar con unos. Porque resulta que allí estaba todo el Antiguo Testamento, incluyendo Isaías. Ya luego les enseñaré un poco de esto. Ahí está el Antiguo Testamento completo. Entonces es probable también que alguna iglesia haya hecho un hoyo en el patio de atrás, haya guardado el rollo escrito con la mano de Juan, el Apocalipsis, y lo hayan guardado y ahí esté. Nada más, a lo mejor nunca lo vamos a encontrar. Eso quiere decir que pueden estar ocultos. La otra posibilidad es que, pues, de usarlos, ¿verdad? El ambiente, luego de 200 años, 300 años, se acabó. Lo tenían muy resguardado, pero pues no lo podían preservar de tantas cosas que hay en el ambiente, y fue destruido. Ok. Continuemos. ¿Dónde quedamos? Ah, sí. Lo que tenemos es decenas de miles. Cuando decenas de miles hablamos de 27,000 aproximadamente. Lo que tenemos es decenas de miles de copias de manuscritos originales del Nuevo Testamento que datan desde el siglo I, o sea, hay copias del siglo I hasta el siglo XV después de Cristo, como ya lo habíamos observado, y copias del Antiguo Testamento que datan desde el siglo IV. Este es un error. Del siglo IV antes de Cristo, lo cual es cierto. Los encontraron en Qumran, ¿verdad? Hasta el siglo XV después de Cristo. Es decir, el Antiguo Testamento nadie puede decir nada, porque hay copias y hay manuscritos desde antes encontrados en Qumran, ¿no? En estos manuscritos hay bastantes pequeñas diferencias, o sea, muchas, pero pequeñas diferencias, y algunas relativamente grandes. O sea, que no hay un versículo, que no hay 2 versículos, que no hay 3 versículos, pero nada más, no más. ¿Ok? La crítica textual es el estudio de estos manuscritos en un esfuerzo por determinar cuál fue realmente el texto original. Ahora, ¿es posible descubrir cuál fue el texto original? La respuesta es absolutamente y al 100% no. Al 100% no. Pero sí un 99.9%, lo cual es en cualquier caso y en cualquier texto más que suficiente para decir es suficiente. Por eso debo de señalar siempre esto, que nadie se debe de aterrar o entrar, o como dijo aquel, nadie se debe de paniquear, de decir, entonces no tenemos la Biblia. No, sí la tenemos, porque Dios se ha encargado, insisto, la misma Biblia al estar viva y el Espíritu Santo, de preservarlo de tal manera que nosotros tengamos una traducción que podamos decir es la palabra de Dios. Ahora, existen 3 métodos principales para la crítica textual. ¿Son todos los métodos para la crítica textual? No, son los 3 principales. El primero es el Textus Receptus, texto recibido. El Textus Receptus fue un manuscrito de la Biblia que fue compilado, o sea, tomó de aquí y de allá, escogió aquí y allá y los tomó, ¿verdad?, por un hombre llamado Erasmo en el año 1500 después de Cristo. Redondeado, porque en realidad fue en el 1500 ¿qué? 16. No, una fecha más trascendente. 1521, ¿no? Ok. Él tomó
el número limitado de manuscritos a los que tenía acceso y los compiló en lo que eventualmente se llegó a conocer como el Textus Receptus. El descubrimiento de América, dijo que era en esa... No, fue la caída de la Gran Tenochtitlán, ¿no? Fue lo del Textus Receptus. Fue cuando se descubrió América, fue el mismo año. Bueno, por ahí está. Aquí lo redondean, ¿no? Año 1500. Entonces, si ustedes les preguntan en un examen, dicen alrededor del año 1500. Con eso es más que suficiente, ¿no? Ahora, un paso más allá es memorizar las fechas. Bueno, él tomó el número limitado de manuscritos. Él no tenía acceso a los 27,000 manuscritos de los que se tiene acceso el día de hoy. Pero de los manuscritos que él tuvo acceso, terminó por escoger 7. De esos 7, ¿verdad? Comparándolos también uno con otro, finalmente de eso, o sea, primero él tiene, vamos a pensar que tiene 20. De esos 20 escoge 7. En uno de ellos no tenían nada más que escoger porque era el único de Apocalipsis. ¿De dónde llegaron esos manuscritos? ¿De dónde llegaron esas copias que él tuvo acceso? ¿De dónde llegaron? El principio de la clase, ¿de dónde llegaron? De Constantinopla y de sus alrededores, porque no fue... Para cuando cae Constantinopla ya nadie pudo salir de Constantinopla. Pero estamos hablando de que los otomanos al invadir, pues hay una migración. Es como Honduras. ¿Por qué? ¿Por qué están migrando de Honduras? ¿Saben por qué están migrando de Honduras? Por el golpe de Estado que dieron en Honduras. Honduras acaba de sufrir un golpe de Estado orquestado por la CIA, lo cual ha hecho varias veces. De hecho, en mi opinión, lo que está sucediendo en Honduras fue provocado por Donald Trump para las intermedias. Él lo hizo. Él dio la orden, desestabilizaron Centroamérica para provocar. ¿Quién organizó? Vamos a migrar, vénganse, vamos todos. ¿Quiénes lo hicieron? Eso, la gente espontáneamente no lincha. Siempre hay uno primero que dice, démosle, y los demás lo siguen. Entonces, ¿quién organizó la marcha migrante para que Donald Trump se levante y los detenga? Exactamente. Entonces, poniendo eso de ejemplo, cuando los otomanos llegan hay una migración que dicen yo no soy musulmán y yo no voy a poder vivir allí. Entonces vamos a huir, además nos van a matar, huyamos. Y van a llevar los manuscritos hacia allá. A esos va a tener acceso Erasmo de Rotterdam. Porque si no eran esos, pues nada más tenía la Vulgata Latina, pero Erasmo dijo, la Vulgata Latina no podemos fiarnos de ella, está allí muy bien, pero vamos al original, vamos a hacer algo bien. ¿Se acuerdan lo que se leyó al principio, no? ¿Sí o no se acuerdan? Sí, que él hizo compilar. Aquí. Estas palabras. ¿Sí? Yo notaba que esa enseñanza que constituye nuestra salvación había que tenerla en forma mucho más pura y viva si se buscaba en el manantial principal y se tomaba de las fuentes auténticas en vez de estanques y riachuelos. Esos estanques y riachuelos son la Vulgata Latina. Muy bien. Ahora, perdón. El segundo método, terminamos el primero, ¿verdad? Sí, muy bien. Un segundo método es conocido. ¿Sí se ve bien? ¿O medio borroso? Ahí está. Ahí está, ahora sí. Un segundo método es conocido como el texto mayoritario. El texto mayoritario toma todos los manuscritos que están disponibles hoy en día, compara las diferencias y elige el texto correcto más apropiado con base en el texto que más se repite. Por eso se llama mayoritario, como una especie de democracia. Tengo 20,000 manuscritos. ¿Qué dice ahorita vamos a ver un ejemplo? ¿Qué dice tal texto? Pues hay 11,520 que dicen una cosa y todos ellos concuerdan. Muy bien, esa es entonces la que va a quedar. Porque la mayoría dice lo mismo. Por eso se llama el método mayoritario, el texto mayoritario, o sea, lo que la mayoría diga. Ahora, continuemos.
y elige el texto correcto más apropiado con base en el texto que más se repite. Por ejemplo, si 748 manuscritos dicen él dijo y 1229 manuscritos dicen ellos dijeron, el texto mayoritario escoge la frase ellos dijeron como el texto original más creíble. O sea, que dicen el que más diga, ese es. Los que menos dicen, esos no son. Eso ya lo expliqué. No hay importantes traducciones de la Biblia que se basen en el texto mayoritario. La traducción de nuestra Biblia, ¿en qué método se basó? En el Textus Receptus, el hecho por Erasmo de Rotterdam. El texto, entonces no hay muchos que se hayan aventurado a usar el texto mayoritario para traducir la Biblia. Y ahorita vamos a explicar por qué. No hay importantes traducciones, decía, de la Biblia que se basen en el texto mayoritario. Existen 3 métodos principales para la crítica textual. No, eso lo debí de haber borrado, pero no se borró. Olvídenlo, seguimos, ¿no? Ahora, ¿cuál será el problema del segundo método? Aunque ahorita lo vamos a entrar a abarcar un poco más. Váyanlo pensando. Esto se repitió. El tercer método es conocido como el método crítico ecléctico. Eso es de examen. Los 3 métodos: el Textus Receptus, el texto mayoritario y el texto ecléctico o crítico, el método, ¿no? El método ecléctico implica el considerar las evidencias internas y externas para determinar el texto original más creíble. La evidencia externa nos lleva a hacer estas preguntas: ¿en cuántos manuscritos aparece el texto? ¿Cuáles son las fechas de estos manuscritos? ¿En qué región del mundo se encontraron estos manuscritos? La evidencia nos lleva a hacer estas preguntas: ¿qué podría haber causado estos diferentes textos? ¿Cuál lectura quizá puede explicar el origen de los otros textos? Es decir, esto es lo que hace el método crítico. Y ya les había yo hablado un poco del método crítico, que es el que se usó para la traducción de la Biblia de Jerusalén. Pero el problema del método crítico es que va a dejar toda la responsabilidad en el hombre y no en la traducción, no en el texto. El texto ya no es lo importante, es quien determina y dice cuál texto es más confiable. Bueno, ustedes podrán decir, ¿de alguna manera no hizo eso Desiderio Erasmo de Rotterdam? Bueno, de alguna manera, pero ahorita vamos a ver. Él comparó los textos. El asunto es que el trabajo lo hizo él solo. Y esto, la Biblia de Jerusalén, lo hicieron decenas de personas. Un montón de opiniones y un montón de pareceres. Es como si ahorita nosotros nos vamos a poner a traducir la obra de Hamlet. Nos veríamos en un establecimiento de jerarquías. Quizás yo sé más inglés que tú. Bueno, pero yo lo he usado más que tú. Bueno, pero entonces todo eso puede suceder. Avancemos. En la práctica, ¿cómo funciona el método crítico ecléctico? Ahí va. Si comparan Juan 5, 1 al 9 en diversas traducciones, observará que el versículo 4 falta en las traducciones basadas en el texto crítico. O sea, que las Biblias que se basaron en el texto crítico no tienen Juan 5, 4. No aparece ese versículo. Que dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Por qué falta este versículo en las traducciones de la Biblia que usa el texto crítico? ¿Por qué en la Biblia de Jerusalén no está Juan 5, 4? El método ecléctico funciona de la siguiente manera. 1. El texto de Juan 5, 4 no aparece en la mayoría de los manuscritos más antiguos. No está. Pero detengámonos un momento aquí. Bueno, foto. ¿Por qué no está? Pues, bueno, pues porque parece que estaba escrito No. la historia, ¿no?
Es algo fundamental. Si tú le quitas ese versículo, ya no entiendes qué está pasando. Pero ese versículo es un versículo difícil. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es complicado ese versículo? ¿Por qué estaríamos más cómodos que no apareciera en la Biblia ese versículo? Léanlo. A ver, hermano Omar. Lo voy a leer, hermano Omar. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Qué dificultad encuentras tú allí en eso que está diciendo? ¿Qué problema hayas allí para nosotros los cristianos? Que un ángel descendiera de tiempo en tiempo, agitara el agua, se fuera, y el primero que entraba se sanaba. Aparte que los milagros siempre tienen un propósito y ese es Es rarísimo. Ahora, pero el que la Biblia lo diga no quiere decir que sea cierto. Más bien no quiere decir que fuera un ángel, ¿no? No, esto es lo que creían. La Biblia dice eso, pero no quiere decir que esto sea cierto. O sea, lo mismo que sucede con la divina de Endor. ¿No estaríamos más cómodos si Samuel no hubiera aparecido? Entre comillas, Samuel. Pero la Biblia no tiene ese problema en decir las cosas. Muchos pastores creen y aseguran y dicen, fue Samuel el que se le apareció, porque le dijo lo que iba a pasar, etcétera, etcétera. Sí, y uno no los va a sacar de allí. Porque su argumento es, bueno, pero si esto no pasaba, ¿por qué lo dice la Biblia? Porque la Biblia dice muchas cosas que no está aprobando. La Biblia dice que este Esaú tenía 2 esposas y luego fue y se consiguió otras 2. ¿Pero lo aprueba? Ahora, ¿lo tiene que reprobar en ese momento? No es el propósito de la Biblia. En un relato histórico está reprobando las cosas. Y por cierto, lo que hizo Esaú estuvo muy mal, porque se supone que al leer la Biblia completamente uno sabe que eso está mal. Venía un ángel. ¿A quién veía el ángel? No se nos dice que se veía el ángel. ¿Por qué no se veía el ángel? Entonces, ¿cómo es posible que el estanque, el agua se moviera? Como si alguien la tocara. ¿Ustedes lo que dijo una vez, no? ¿Sí? Que había uno que no se podía dejar al agua y ¿por qué no se echaba? Que porque no ven quién lo... No, sí, pero no tratar el asunto en sí. Porque normalmente alguien lo lee y cree que no hay problema, pero sí lo hay. Entonces, uno puede empezar a inventar cosas y decir, tengo el agua sagrada tocada por el ángel. ¿Verdad? Entonces, hay muchas explicaciones. Un temblor movía el agua. Entonces la gente corría y se aventaba y, pues a lo mejor un día alguien se sanó. Y de ahí se agarró a creer que todos... Eso pasaba, ¿no? Miraban el ángel y quién sabe si lo mirarían, ¿no? Pero la Biblia no está aprobando eso, No encontramos en la Biblia ningún otro que diga que eso así sea. Hermana Norma. No, es que eso pasaba... Lo ratifique. Eso pasaba allá en el pueblo de mi esposo. ¿Ah, sí? Nota que aquí el canal era la vía de tren. Ok. Y seguido había así, pues, 2
detalles. Sí los tiene. Pero toda cosa hecha por los hombres es susceptible de ser corregida y mejorada. Por eso tantas veces se revisó, por eso tantas veces, una tras otra, se revisó y lo corrigió, ¿verdad? De hecho se murió antes de la última corrección que ya le había hecho, de la edición de una edición de algo todavía mejor de lo que él había hecho. Se trata de confiar. Ahora, la última razón es que lo que hizo Desiderio Erasmo de Rotterdam, que es anterior a todo lo demás, es superior a lo demás. Es superior a lo demás. No hay algo. Ahora, aquí va la otra finalmente. Tenemos otros textos. Ahorita ¿dónde los puse? Acá está. Pero tengo que salirme de ahí. Hay otros textos que ahí lo pueden ver, lo que estoy viendo, ¿no? ¿Verdad? Ok, permítanme tantitito. Entonces, déjenme cerrar aquí. Ok, ahorita lo vamos a hacer en compartir. Duplicado. Ahí está. Ok. Lo que tenemos aquí, ¿verdad? Es una Biblia del texto bizantino interlineal griego-español a la Reina Valera 90 y a la Reina Valera 1960. Déjenme quitar. Sí, la versión antigua. ¿Qué dije? No, 1909, la versión antigua, y la Reina Valera 60, ¿no? Lo que nosotros usamos. Entonces aquí aparece el texto bizantino interlineal, bizantino. Cuando hablamos del texto bizantino es porque solamente se basaron en los bizantinos, porque además los bizantinos pueden pasar, hay libros enteros, por ejemplo Mateo, y no hay diferencia. No hay diferencia. Mateo es siempre lo mismo. No importa cuál sea, porque hay muchos senderos. Ahora, hay otra cosa importante también, que en el segundo caso, porque la mayoría de los textos se parezcan, ¿la mayoría tiene la razón? No, porque alguien pudo haber hecho 1000 copias del libro de texto de la SEP con errores, y pudo haber antes una publicación de 10 que no tenían ese error. Entonces tenemos 1000 libros, en un futuro se encuentran 1000 libros de la SEP y 10 libros de la SEP. 100, 1000 y 100. Pero estos tienen un error que nosotros en el presente sabemos y estos no. Y en un futuro dicen, ¿cuál será el bueno? Pues el que más copias tiene. No necesariamente. No necesariamente. Ese es el problema del segundo caso, de irse a basarse en que, pues lo que la mayoría diga. El texto mayoritario, es que la mayoría no lo tiene, sí, pero la mayoría está mal. ¿O no es probable? Bueno, nada más quería entonces señalar. Ahora, hay otros 3 trabajos muy importantes que se han hecho para establecer un texto base. Uno de ellos se conoce como Nestlé-Aland. Nestlé-Aland. Sí, eran 2, es el apellido de 2 que trabajaron en eso. Y ellos hicieron su propio texto. En eso está basado el Strong. La concordancia Strong no está basada en el Textus Receptus. Está basada en el Nestlé-Aland. ¿Ok? Y hay otros 2 más trabajos también, un Johnson, si mal no recuerdo, y otro que no viene a mi mente porque ni los usamos, pero sí usamos el Nestlé-Aland, el Vine, el diccionario Vine, el diccionario teológico, están principalmente basados en el Nestlé-Aland y no en el Textus Receptus. Y aún así, no hay ningún problema. O sea, no hay problema. No hay problema. Porque las dificultades más grandes que se encuentran en estos textos, por ejemplo, ese versículo 5:4, ¿verdad? Que no está, pero otros son que decía ellos fueron y otros dicen él fue. ¿Cuál es el problema en ellos fueron y él fue? ¿Cuál es el problema?
Realmente no hay problema. A ver, ellos fueron a llevar la palabra. Él fue a llevar la palabra. ¿Qué es lo importante? Que fueron a llevar la palabra, que alguien fue a llevar la palabra. Si fueron ellos o fue uno, entonces ya se vuelve intrascendente. No hay nada así que afecte. Entonces, por ejemplo, literalmente se leería así: rollo de origen de Jesús, ungido, hijo de David, hijo de Abraham. Así sería la traducción literal. Pero obviamente no funciona la traducción literal. La 1909, la versión antigua, dice: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero, ¿cuál es el problema del libro de la generación de Jesucristo? De pronto en nuestro tiempo uno oye, libro de la generación, ¿habla de cómo se generó? En cierta forma sí, pero no está hablando de eso, sino de sus ancestros. Entonces, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y eso es lo que tenemos. Este es el texto bizantino. De tal manera que ustedes, cualquiera, ya tiene acceso a estos manuscritos. Al final, lo que hicieron en ese momento, ¿en qué año se traduce la Biblia del oso? 1569. ¿Qué iban a usar para traducir la Biblia? ¿Qué iba a usar Reina? Casiodoro de Reina, ¿qué iba a usar? El Textus Receptus. La otra es que él se pusiera a hacer eso. Pero ya lo hizo alguien que es absoluta y completamente confiable. Y que al final no ha habido ningún trabajo, ni puede haber ningún trabajo que venga después y diga, ¿saben qué? Han estado en un gravísimo error todo el tiempo. No lo hay. Las diferencias son mínimas. ¿Alguna pregunta, alguna duda respecto a este asunto? Ya, se acabó el tiempo. Paramos ahí.